Bien, preparemos nuestro corazón, dispongamos nuestro oído para recibir un consejo fundamentado en las Escrituras que nos ayude a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, que nos ayude a arribar todos a la unidad de la fe, que nos ayude a alcanzar el nivel de madurez óptimo que Dios quiere ver en sus hijas, en sus hijos, para que podamos ser participantes efectivos en lo que Él se ha propuesto hacer en nuestra generación. Quiero compartir con ustedes el día de hoy un mensaje que sale más de mi corazón que de mi intelecto. ¿Por qué? Porque quiero compartirles algo que me pasó esta semana. Antes de entrar de lleno al mensaje, permítame saludar a la gente linda que se conecta con nosotros a través de la plataforma de Facebook. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias por estar al pendiente, gracias porque habiendo tantas opciones para ver en este horario en las redes sociales, nos eligen a nosotros. Gracias, un abrazo muy afectuoso, muy cariñoso. Hay algunas personas que el día de hoy no pueden estar aquí, pero que me avisaron que iban a estar pendientes de la transmisión. Un abrazo afectuoso para ustedes, gracias por estar ahí. Decía que quiero compartir con ustedes un mensaje que sale de mi corazón, porque cuando, por ejemplo, acabamos de convocar las ofrendas, saco este sobre de acá de mi saco porque quiero ilustrar. Acabamos de participar del momento en el que expresamos nuestra generosidad. Aunque le hemos hecho cambios a la información que solicitamos en los sobres, yo nunca he querido quitar un renglón que desde que usamos sobres aparece. En esta ocasión dice: ayúdenme a orar por. Creo firmemente que no necesitan ustedes que yo ore para que algo suceda, pero creo firmemente que cuando dos o tres se ponen de acuerdo y oran, la Escritura, no un humano, Dios por medio de su palabra nos asegura que Él va a escuchar nuestra oración y conforme a su voluntad y a su propósito eterno le va a dar respuesta a lo que le pedimos. Y digo esto porque me tomo con seriedad cuando ustedes en su sobre expresan por qué orar. Y es así como me uno a la fe de ustedes para creer por aquello que le están pidiendo a Dios. Y es así como me entero de situaciones. Alguien pone: por favor de orar por mí, me van a intervenir quirúrgicamente esta semana, orar por mí porque me quedé sin trabajo, orar por mí porque, etcétera. Todo esto lo estoy diciendo porque para mí es serio el que nos unamos a interceder, a orar, creyendo y pidiendo a Dios que intervenga en las necesidades que tenemos. Pero como se podrán imaginar, hay una petición que es recurrente. Podría decir que es la más frecuente que encuentro ahí. Es cuando me expresan el deseo de que nos unamos a orar creyendo porque alguien se convierta a Cristo. Ahí me expresan favor de orar por mi esposo que aún no viene al conocimiento de las cosas de Dios. Favor de orar por mis hijos que se han alejado, que no conocen, que no saben. Algún vecino, algún familiar, alguna situación. Y cuando llega ese momento, pues lo tomo con mucha seriedad y me uno a ustedes y le pido a Dios: Señor, oramos por la salvación de esta persona, la conversión de esta persona, etcétera, etcétera. Pero esta semana, este martes pasado, que me encontraba realizando ese tiempo de oración, de pronto fui sorprendido porque vino a mi memoria un pasaje de las Escrituras mencionado por el apóstol Pablo que iluminó algo en mi entendimiento. Me refiero a lo que el apóstol menciona en 2 de Corintios capítulo 4 versos 3 y 4. Si gustan acompañarme, le voy a dar lectura. Así escribe el apóstol, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y luego agrega: en los cuales el Dios, atención, Dios con D minúscula, Dios con D minúscula, no se está refiriendo a nuestro Dios, no se está refiriendo al creador de todas las cosas, se está refiriendo a uno que ha intentado siempre recibir la adoración que solamente le corresponde a Dios, y ustedes y yo sabemos quién es. Omito su nombre con toda la intención, que se sepa ignorado en esta casa. Pero dice Pablo: el Dios de este siglo, atención, cegó
el entendimiento de los incrédulos. Y luego, atención, vean lo que viene a continuación. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos con un objetivo específico: para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo nos muestra un conocimiento al que él arribó, y que qué bueno que nos lo comparte para que nosotros podamos ser más precisos en nuestro entendimiento. Pablo afirma que el evangelio, él había hecho todo para predicarlo y darlo a conocer. Pero si aún, a pesar de los esfuerzos realizados por él para predicar el evangelio, si aún había gente a la que todavía el evangelio no le hacía efecto en ellas o ellos, dice Pablo, aquí hay una causa. La causa es que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que aún no creen. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pablo nos declara aquí que un objetivo importante del ámbito de las tinieblas es impedir que los que aún no reciben la salvación que Dios nos ofrece por gracia a través de Cristo, lo que ellos quieren es impedir que la luz del evangelio de la gloria de Cristo ilumine su entendimiento. Entonces, cuando yo estaba orando por estas situaciones y vino a mi mente esto, hice un ajuste fino y se los quiero compartir. Me refiero a que comencé a cambiar la oración, y en lugar de decir, Señor, que se conviertan, Señor, que reciban salvación, Señor, pon los medios. ¿Saben qué? Esta iluminación me ayudó para ser un poco más preciso en mi oración, y se los comparto ahora a ustedes. ¿Saben por qué deberíamos orar? Para que la luz del evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en las mentes, en los pensamientos de esas personas que amamos y deseamos que vengan a Cristo. Ojalá que me haga entender. No quiere decir que sea malo pedir la salvación de ellos, ni estoy diciendo o prohibiendo en alguna manera que usted diga, Señor, que se convierta mi esposo, Señor, que se conviertan mis hijos, pero hay una oración más precisa. ¿Cuál es esa oración precisa? Señor, pon los medios para que en algún punto de la vida de ellos se presente la luz del evangelio de la gloria de Cristo y resplandezca en ellos, porque si esa luz se les presenta, todo va a cambiar. Y de hecho, es así como he titulado este mensaje: la luz que puede cambiarlo todo. Pablo menciona esto y nos aclara que lo que quieren las tinieblas es mantener a la gente en ignorancia, es decir, que no les resplandezca la luz, que permanezcan en tinieblas, en oscuridad. En el lenguaje bíblico, tinieblas es equivalente a ignorancia y luz es equivalente a conocimiento. Así que el Dios de este siglo lo que quiere es cegar el entendimiento de las personas que aún no creen, para que no les resplandezca el conocimiento de la gloria que Dios nos ofrece en Cristo, para que sigan abrazando una vida de ignorancia, es decir, una vida de tinieblas. ¿Por qué para Pablo este era un asunto de gran importancia? ¿Por qué Pablo está diciendo que el Dios de este siglo hace todo lo que está a su alcance para impedir que esa luz nos resplandezca, o le resplandezca a los que aún no han venido al conocimiento de las cosas de Dios? Bueno, creo no equivocarme cuando interpreto que para Pablo este era un asunto muy importante, porque si hubo alguien en este planeta que fue verdaderamente ciego a todo lo que Cristo logró producir por medio de su sacrificio en el Calvario, ese fue el mismo apóstol Pablo. Si hubo una persona que estuvo cegada a las verdades que Dios realizó y llevó a cabo por medio de Cristo, fue Pablo. Pablo fue una persona que estuvo hundido, sumergido terriblemente en las tinieblas, en la ignorancia. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un relato en el libro de los Hechos, cuando fue necesario que el apóstol Pablo compareciera ante el rey Agripa. Tal vez ustedes hayan leído eso, estén conscientes de eso. Hubo una ocasión en que Pablo fue llevado ante el mismo rey Agripa para rendir cuentas de las acusaciones que habían hecho en su contra. Y cuando Pablo presenta su defensa, su argumento ante el rey Agripa, Pablo revela algunas cosas que nos permiten ver el nivel de ceguera en el que él vivió. ¿Me acompañan?
Hechos capítulo 26, versos 9 al 16. Mire, Pablo describiéndose a él mismo antes de conocer la gracia que Dios le ofrecía en Cristo. Pablo le dice al rey Agripa: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo, como en algún momento lo hemos dicho, Pablo era un hombre muy celoso, pero muy ignorante de lo que Dios estaba haciendo. Cuidado, familia, a veces nosotros somos demasiado celosos por defender lo que a veces no conocemos. Pablo dice aquí que él llegó un momento en su vida en el que creyó su deber, creyó que era su obligación hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y continuó la lectura, dice: lo cual también hice en Jerusalén. Y vean, me gustaría que esto no estuviera aquí en las Escrituras, pero qué bueno que está. Miren las confesiones que hace Pablo ante el rey Agripa. Dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, simplemente porque adoraban, porque creían en el Señor Jesucristo, los metió a la cárcel. Pablo hizo eso. Continúo la lectura. Dice: habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, cuando vi que mataron a esas personas, yo di mi voto. Algunos de ustedes recordarán el relato de Hechos 7, donde se describe la lapidación, la muerte a pedradas del mismo Esteban, y Pablo estuvo presente, y Pablo consintió con ese asesinato. Y no solo eso, se toma la Escritura el lujo de explicarnos que él cuidó las ropas de los que se quitaron las túnicas para lapidar a Esteban. Pablo está confesando aquí: yo estuve de acuerdo, yo di mi voto para que los mataran. Pero ahí no paró. Miren lo que sigue: y muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, dice Pablo a Agripa, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía. Quiero llamar su atención a esto. ¿Por qué Pablo se toma la molestia de explicar que era el mediodía? Por lo que viene a continuación. Pablo dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Pablo no quería que Agripa o los que estaban escuchando su defensa fueran a decir: fue el sol lo que vio. Por eso Pablo se toma la molestia de explicar que fue a pleno mediodía, cuando el sol está en su cenit, cuando el sol está en su máximo esplendor. Dice Pablo: yo vi una luz que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual, dice Pablo, me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra las espinas. Y entonces dije, Pablo menciona: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Por qué Pablo menciona la necesidad de que al incrédulo le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo? Porque si hay alguien que supo en esta tierra lo que puede pasar si la luz del evangelio de la gloria de Cristo ilumina el entendimiento, ese era el mismo Pablo. Pablo supo lo que era estar ciego en el fanatismo, supo lo que era estar ciego, hastiado de religiosidad, pero perdido ante la verdad de lo que Dios estaba haciendo. Pablo estaba cegado porque defendía con celo las tradiciones judías, pero no había descubierto el propósito eterno que Dios completó por medio de la obra de Cristo. Era ignorante a esto, y todo cambió
en la vida de Pablo, de ser un perseguidor, de ser un asesino, de ser un enemigo declarado del Evangelio de Cristo, se transformó en un apóstol que predicaba la gloria de Cristo y se encargó, mientras tuvo vida, de darlo a conocer. ¿Qué puede producir un cambio tan radical? La luz que se le presentó a Pablo. Ahora, Pablo confiesa y dice: cuando aquella luz que era más fuerte que el resplandor del sol al mediodía, cuando la vi, no tuve más que rendirme y decir: ¿quién eres, Señor? Y entonces él me dijo: yo soy Jesús. Mire qué contraste. Pablo comienza su defensa ante el rey Agripa diciendo que él llegó a considerar su deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y resulta que de esa luz le habla el mismo Jesús de Nazaret, a quien él supuestamente estaba comisionado a destruir, y ahora le está dando una lección y le está diciendo: Pablo, ¿qué estás haciendo? Estás dándole patadas a las espinas. Ayúdenme, no se necesita mucha sabiduría para responder esta pregunta. ¿Qué creen que le pase a una persona que se agarre a darle patadas a las espinas? ¿Le hará daño a las espinas? ¿Se oirá una queja de las espinas diciendo: ¡auch! No le des tan fuerte? ¿Quién se hace daño? ¿Quién se hace daño si alguien se pone de ocurrente a darle patadas a las espinas? La misma persona. El Señor le dice: Pablo, ese nombre que tú persigues es el nombre que puede traer cambios radicales a tu vida. Y viene un giro importantísimo, porque a Pablo se le presentó la luz de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan encontramos algunas descripciones interesantes que nos llevan a confirmar el hecho de que aquella luz era el mismo Señor Jesucristo. Si me acompañan, leo los primeros 5 versículos del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, atención, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron vencer, no prevalecieron contra ella. Y luego en el verso 9 cierra Juan estas conclusiones diciendo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Puede alguien estar de acuerdo conmigo y ayudarme a declarar: aquella luz no es otra cosa más que Cristo mismo revelándose a la vida de Pablo? ¿Puede alguien estar de acuerdo conmigo? Por eso a Pablo le interesaba mucho enseñarnos que la oración correcta, cuando intercedemos por la gente que aún no conoce al Señor, no es que se conviertan, que se salven, que cambien, que mejoren, que dejen de tomar, que dejen de fumar, que dejen de bailar, sino lo que Pablo entendía era: mientras no les resplandezca esa luz que es más potente, más resplandeciente que el sol cuando está a mediodía, hagan lo que hagan, las tinieblas siguen manteniendo el entendimiento de esas personas cegado para que no les resplandezca esa luz. Esa luz es Cristo mismo. Pablo lo dice categóricamente: el Dios de este siglo ciega el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Así que yo quiero invitarles, amadas, amados, si queremos orar correctamente respecto a la conversión o a que vengan a Cristo esas personas que amamos pero que aún no lo hacen, esta debe ser nuestra oración: que les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Porque si esa luz les resplandece, 1, no habrá ceguera que se pueda resistir, y 2, no habrá vida que no pueda experimentar una transformación. Hace muchos años, tomando un curso que estaba impartiendo un ministro, siendo yo un jovencito, tenía 17 años, asistí a estas clases y el maestro estaba diciéndonos que no hay vida que se pueda resistir al mensaje del Evangelio cuando éste es predicado de manera efectiva.
y se acercó. Primero nos preguntó a todos los que estábamos presentes: ¿cuántos pueden creer que Dios es poderoso para transformar personas? Obvio, dijimos, sí, lo creo. Pero luego se acercó con uno de los jóvenes que estaba participando en el curso y fue directo con él y le dijo: ¿tu papá es creyente? Y el joven movió la cabeza negando y dijo: no, mi papá no es creyente. Y le dijo el maestro: ¿pero tú crees que Dios puede transformar a tu papá? Y recuerdo como si lo estuviera viendo y oyendo hoy, el joven dijo: ay, profe, es que usted no conoce a mi papá. Y tan bien recuerdo eso como recuerdo la reacción del maestro. El maestro le dijo: no conozco a tu papá, pero sí conozco al Dios que puede transformar la vida de cualquier persona, incluyendo a tu papá. Ah, usted y yo sabemos eso. Sabemos que Dios puede transformar la vida de cualquier persona. ¿Estamos? Pero ¿qué necesita Dios para que ese proceso inicie? Que la persona quiera. Pablo no quería. ¿Qué fue lo que cambió la opinión de Pablo? Dígalo conmigo: la luz resplandeciente que se le presentó en el camino. Yo no sé si has estado orando por la conversión de alguien y ya pasó mucho tiempo, tanto que ya te desanimaste y dejaste de llevarlo en tus oraciones. Pero he aquí que comparto con ustedes hoy un ajuste fino. Ya no pidas la conversión de él o de ella solamente. Pide que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en la mente de ellas y ellos, y prepárate para ver cambios. Pablo hablaba de esa luz precisamente porque sabía que esa luz es la que tiene el poder para cambiarlo todo. Esa luz es la que disipa cualquier cantidad de tinieblas que hay en la vida. Y precisamente hablando de esto, quiero ampliar el concepto para recordarles que Pablo no solamente hablaba con respecto a la necesidad de que los incrédulos reciban esa luz, sino aún los que ya somos creyentes en Cristo. Necesitamos seguir recibiendo el resplandor de esa luz porque necesitamos seguir creciendo. ¿Hay alguien aquí que no necesite crecer? ¿Hay alguien aquí que ya lo sabe todo? Por eso Pablo, en la oración que expresa en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, dice en los versos 18 y 19: alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La luz de Cristo no solamente es necesaria para que el incrédulo crea, para que el inconverso se convierta, para que el que no quiere nada con Dios tenga un encuentro con ese Dios en el que incluso a veces ni siquiera creen, sino que esa luz de Cristo es necesaria también para que nosotros, los que ya hemos acudido, nos hemos apropiado de la gracia que Dios nos ofrece en Cristo, nosotros sigamos creciendo en nuestro entendimiento, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados con el resplandor de esa luz. Por tanto, aquí hay dos cosas que quiero presentarles como un reto para ustedes el día de hoy. La primera es: oremos de manera correcta por aquellos que no conocen todavía la gracia que Dios nos ofrece en Cristo. Pidamos a Dios que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo se presente en la vida de ellas y ellos, porque eso lo puede cambiar todo. Y dos, reconozcamos delante del Señor que necesitamos seguir creciendo y que nos hace falta seguir recibiendo el alumbramiento de esa luz que puede llevarnos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al nivel de madurez óptimo que Dios quiere ver en sus hijos y al entendimiento de Cristo como modelo de todas las cosas que hacemos. Mis amadas, mis amados, no quiero terminar mi mensaje sin hacer algo al respecto. Las y los invito a que en este momento, ahorita, no después, no lo dejaré de tarea. Este es un trabajo que vamos a hacer aquí antes de irnos.
podrían poner en su mente los nombres de 2 personas que tú sabes que necesitan salvación? No estoy hablando de Señor, salva a todos los que están perdidos, no. Puedes poner en tu mente el nombre de 2 personas, solo 2, que tú sabes que necesitan la salvación que Dios nos ofrece. Y me van a decir, pastor, todo mundo lo necesita. Sí, pero tú pon a 2. Tú coopera con 2. Puedes poner en tu mente el nombre de 2 personas y podemos en este momento orar y pedirle al Señor, así específicamente, que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo ilumine el entendimiento de ellas o de ellos. ¿Quién se une conmigo para hacerlo? Bueno, gracias a los que levantaron la mano. Los demás esperaba que también se unieran. Vamos, pon el nombre de 2 personas. Ahorita vamos a orar y tú vas a mencionar específicamente a fulanita y a fulanito. No lo tienes que gritar, sobre todo si es la persona que está a tu lado, menos. Pero acompáñenme, vamos a hacerlo. Padre glorioso, fundamentados en lo que acabamos de ver, que es parte de la Escritura, la revelación que tú nos has dado y que por medio de ella tú iluminas nuestro entendimiento. Hoy nos unimos para orar específicamente, Señor, por la vida yo te pido por la vida de Manuel y te pido por la vida de Coco, su esposa. Padre, oramos en este momento pidiéndote que ellos tengan un encuentro con la luz verdadera, que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo les sea expresado para que te conozcan, Señor, para que sepan quién eres tú, para que esa luz que transformó radicalmente la vida de Pablo y que ha transformado también nuestra vida, venga a operar una transformación maravillosa en la vida de estas personas. Señor, ponemos en tus manos a estas personas que acabamos de mencionar y oramos que la luz les sea presentada y las tinieblas huyan de la mente de ellos. En el poderoso nombre de Cristo el Señor, digamos todos amén. Regáleme su atención. Ahora, ¿es en serio? ¿Lo que pedimos es en serio? ¿No me siguieron la corriente nada más? Bien, entonces tengo un desafío para ustedes. La Escritura dice que nosotros somos luz. Tu vida, mi vida, puede ser la luz que Dios utilice para alumbrar el entendimiento de esas personas. Así que he aquí el reto. Mantente alerta. No te sorprendas y que no te saque de onda si en los próximos días, si mencionaste a esa vecina que te echa basura cuando barre o que invade tu espacio de la cochera y que dices tú que ya se convierta para dejar de pelear. No te sorprendas si repentinamente, inexplicablemente voltea, te ve y te sonríe y te saluda. No te sorprendas si surge un misterioso interés por acercarse a ti. Hola, ¿cómo estás? No vayas a decir, algo ha de querer, ¿sí? ¿Qué crees que quiere? ¿Qué acabas de pedir? Que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo les sea presentado. Y tú y yo somos la luz del mundo. Ahora, por favor, no vayas a cometer la imprudencia, ¿verdad? Hola, buenos días, arrepiéntete, es lo que debes. No. Ten paciencia, devuélvele el saludo, sonríele, deja que la luz entre en la vida de ellos y que la luz que hay en ti sea el principio del resplandor que Dios va a hacer, que Dios va a utilizar para traer una transformación a la vida de esas personas. ¿Me hago entender? ¿Sí? Si inexplicablemente
dejó de tirar basura ahí, si inexplicablemente te busca, o si repentinamente te llama y te dice: ayúdame por favor, estoy pasando por esa situación. No te saques de onda y no digas: ¿y ahora qué hago? Dios está usando nuestra luz para resplandecer el evangelio de la gloria de Cristo en la vida de esas personas. ¿Decimos amén? Pero no puedo terminar todavía, denme un segundo. Pero hay otra cosa por la cual orar. Esa luz no la necesitan solamente los que no conocen al Señor, la necesitan todos los que quieren crecer en Cristo. ¿Hay alguien aquí que quiere seguir creciendo? Unámonos entonces para pedirle a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento